Hola, ¿cómo están todos? Vean, por enredos que hubieron a causa del 25 de diciembre, porque se hizo la grabación, o sea, sí se hizo, de corazón sí se hizo la grabación, pero tuvimos algunos problemas técnicos, porque el audio que grabamos del video sonaba como si yo tuviera una pecera puesta en la cabeza. Entonces, a causa de eso, tuvimos que regrabarlo. Esta es la única que va a salir regrabada. No, y la verdad, gracias a Dios que se va a regrabar porque esta parte es bastante importante. De hecho, de todo lo que vamos a hablar, yo considero que esta es la parte más importante de este estudio. Porque precisamente estamos hablando de un panfleto de 1844 que nace a partir de la profecía que hoy vamos a ver, las 2300 tardes y mañanas. Entonces, en la clase pasada, la vez pasada, no, mi papá habló acerca de las 70 semanas. Habló acerca de las 70 semanas sin dibujitos. Pero ahora yo sí les traigo dibujitos. Entonces, para poder entender esto, hermanos, vean. Para poder entender las 2300 tardes y mañanas, es necesario que ustedes entiendan primero las 70 semanas. Si ustedes no entienden las 70 semanas, no les va a entrar, no le van a salir las cuentas, no van a entender por ningún lado las 2300 tardes y mañanas. Es así de simple. Porque es una profecía que va de la mano con la otra. Entonces, habiendo dicho eso, voy a dar un pequeño repaso acerca de las 70 semanas. Vean, las 70 semanas. Llega Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, y se pone a orar a Dios. Y se echa una oración larguísima acerca de todo un montón de cosas que ellos habían hecho mal y demás. Y en ese momento, el arcángel Gabriel, esa parte es muy importante, el ángel Gabriel viene y le empieza a dar una explicación. Y la profecía que explicó mi papá es la siguiente, vean. La cita bíblica, que como lo estoy regrabando, no puedo decirle a alguien que me lo lea, entonces me va a tocar leerlo a mí. Dice así, vean, en Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, nos está dando el inicio de las 70 semanas con la salida de la orden para edificar el muro y también para edificar la plaza. Esa orden salió, como lo pueden ver en el dibujito, en el 457 a.C. Entonces es muy fácil, vean, ya habíamos dicho que un día equivale a un año, ya lo habíamos demostrado hace unas cuantas veces atrás. Entonces ahora simplemente es agarrar esas 70 semanas, cada semana tiene 7 días, y multiplicar cada día por un año. O sea, agarrar las 70 semanas, cada semana tiene 7 días, es agarrar 7 por 70 y multiplicarlo. El número de días que sale, que son como 483 más o menos, ese va a ser el número de años que se va a pasar para esta profecía. Entonces empieza en el 457 y lo primero que nos dicen es que pasan 7 semanas. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, llegan hasta el 408 antes de Cristo. Si ustedes agarran el 457 y le restan los 49 años, llegan a esa fecha. Y exactamente en esa fecha, más o menos, fue cuando se terminó de construir el segundo templo. Y ya la muralla y la plaza, como dijo el ángel, que se iban a construir en tiempos angustiosos, se terminó de construir. Entonces hasta ahí tenemos eso. Después de eso dice que iban a haber otras 62 semanas. O sea, 62 más las primeras 7 semanas tienen 69 semanas. Prácticamente es todo el tiempo, solo nos queda una semana. Para esa semana, el Mesías príncipe iba a ser ungido. Cuando en la Biblia se habla de ungir a alguien, es encomendarlo a una misión. No solamente es echarle aceitito en la cabeza, no, es que se encomienda para una misión. Cuando se ungió a David, fue para que fuera rey. Cuando se ungió a Saúl, fue para que fuera rey. Entonces, cuando se unge a alguien, es para que la persona cumpla una misión. Bueno, pues Jesús fue ungido en el tiempo de su bautismo. Cuando Jesús fue ungido en su bautismo, empezó su misión, la cual era morir por nuestros pecados y también la predicación. Eso ocurre en el 27 AC, en el 27 antes de Cristo, en el 27 después de Cristo. Y después el texto nos sigue diciendo, y después de las 62 semanas, o sea, ya con las 69 semanas, ya todas las 69 semanas, solo queda una semana ahí libre. Es la última semana. Se quitará la vida al Mesías. Ok, vean, hermanos,
esa parte es importante. En la última semana, ¿qué iba a pasar? Dice, se quitará la vida al Mesías. ¿Y cuándo iba a pasar? Pues más adelante nos dice, en esa parte nos dice que iba a suceder a la mitad de esa semana. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no es por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será como inundación. Ok, significa que a la mitad de esa última semana, a la mitad de esa semana número 70, es que el Mesías iba a perder su vida. ¿Y por qué esta parte es importante? Bueno, vean. En el pueblo, los pueblos de afuera, en la cristiandad de afuera, ellos enseñan esa última semana de una forma muy extraña. Vean, ellos llegan hasta aquí y más o menos están bien. Ellos dicen, más o menos eso alcanza hasta el nacimiento de Jesús. A ellos lo ven así, como el nacimiento de Jesús. ¿Dónde está el nacimiento de Jesús ahí en esa cita? No sé, porque solo nos habla de su muerte. Pero ellos dicen más o menos que es el nacimiento de Jesús. Y después de eso, todo queda en freeze, todo queda congelado. No pasa nada. Y ya llevamos 2020 y pico de años desde el nacimiento de Jesús hasta la fecha, y eso sigue congelado esa última semana, porque ellos dicen que esa última semana es para el tiempo del apocalipsis, donde se liberan todos los demonios, sucede el rapto, lo arrebatan a todo el mundo, salen demonios de la tierra y en fin. Pero eso no es lo que viene ahí. En el texto nos dice que esa última semana servía para que Jesús muriera. Y Jesús murió en el año 31 después de Cristo, hace un montón, hace miles, bueno, sí, hace miles de años se murió Jesús. Entonces, a menos de que Jesús venga en unas fechas futuras a la tierra a volver a morir, ya esta profecía se tuvo que haber cumplido. Entonces, esta última semana nos describe el proceso de, al principio de la semana, en el año 27, que es esa última semana de las 70, se unge Jesús en su bautismo. A la mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio que duró la predicación de Jesús, y nosotros lo tenemos en la Biblia, que eso fue lo que duró, 3 años y medio, se le da muerte al Mesías, y 3 años y medio después de eso, los apóstoles son enviados a predicarle a los gentiles, y el tiempo de los judíos termina. Por eso es que estas 70 semanas eran para los judíos. Era el último tiempo que Dios les daba, la última oportunidad que Dios les daba para cumplir la misión que se les había encomendado de predicarles a todos, al mundo. Después de eso, la forma de predicar iba a cambiar. Ya no iba a ser ir al pueblo de Israel a convertirse en israelita, dejar de ser extranjero y llevar la palabra de Dios por medio de sacrificio y demás. No, ahora iba a ser por discipulado. Ahora Jesús hizo discípulos, esos discípulos hacen discípulos y eso es así, 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 hasta que llegamos a mi persona y mi persona hace discípulos y ahí vamos hasta que llegue Jesús. Igual ustedes. Entonces el sistema cambia, ahora los gentiles entran y eso sucede con la muerte de Esteban, porque en esa muerte de Esteban es cuando Pablo, después de eso, es encomendado por Dios, dejándolo ciego, para ir a predicarle a los gentiles. Entonces esas son las 70 semanas. Ahora, las 2300 tardes y mañanas. Para poder entender las 2300 tardes y mañanas, tenemos primero que entender estas 70 semanas porque van enlazadas. Pero vámonos al texto bíblico. Dice en Daniel 8:13, y no tengo para leer porque no tengo nadie aquí cerca. Bueno, sí tengo gente aquí cerca, pero ninguno se quiere poner a leer, entonces voy a leerlo yo. Dice, Daniel 8:13. Entonces oyó un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ahí tenemos un dato que no conocemos todavía, el continuo sacrificio, que es la prevaricación asoladora, no sabemos qué es eso, entregando el santuario, vea que nos cita el santuario, eso es una parte importante, y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces Daniel se le presenta eso y él entiende todo lo de esa visión lo entiende, todo, de principio a fin él entiende todo. Él dice, claro, el macho cabrío y el carnero son Grecia y Medo-Persia, el cuerno grande es un príncipe que va a venir, el cuerno pequeño está hablando de esa bestia que yo ya había visto antes y de la cual nosotros ya explicamos acerca del papado. Él entendió todo. Ahora, él también entendió que 2300 días representaban 2300 años, porque él sabía cómo convertir de día a año en la profecía. Lo que no sabía eran dos cosas. ¿Qué iba a pasar en ese tiempo?
y cuándo comenzaba, porque si usted se lee todo el capítulo 8 de Daniel, en ninguna parte nos dice cuándo es que comienzan esas 2300 tardes y mañanas. Sencillamente para Daniel fue tan fuerte que él no comprendió, no pudo recibir el resto de la información y entonces Dios tuvo que detenerlo ahí. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Vean, el capítulo 8 y el capítulo 9 están enlazados por el ángel Gabriel. Si ustedes se leen todo Daniel, en Daniel entero, solo aparece el ángel Gabriel en dos partes. Una es para darle esta explicación enviado por Dios acerca de las 2300 tardes y mañana. Dios dice en el capítulo 8 que envía a Gabriel para que le explique todo esto. Y la otra parte es en el capítulo 9 con esas 70 semanas. La Biblia dice que Daniel estaba orando y diciendo todas las cosas como ya les había dicho. Y si ustedes leen todo eso de principio a fin, en ninguna parte Daniel tiene una visión. Daniel nunca tiene una visión en el capítulo 9. Él lo único que hace es orar y recibir al ángel a que le explique cosas. Él no tiene visiones. Pero Dios en el capítulo 9 manda a Gabriel a que le explique la visión. El mismo Gabriel dice que ha venido para explicarle la visión. Y pues tiene que ser una visión que aparte de involucrar al mismo ángel Gabriel, Daniel no haya tenido entendida. O sea, que no la haya comprendido. Y pues la única visión que habla acerca de Gabriel y que Daniel no entendió fue esta de las 2300 tardes y mañanas. Entonces esas primeras 70 semanas dice la Biblia que son cortadas de otro número más grande, apartadas de otro número más grande. O sea, lo que vino a hacer el ángel Gabriel fue decirle la fecha de comienzo de esas 2300 tardes y mañanas. Es así de simple. La fecha inicia junto con las 70 semanas, cuando se da el edicto para reconstruir a Jerusalén. Y si ustedes se van al planito de las 2300 tardes y mañanas que yo tengo acá, al planito de las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas son los primeros 400 y pico de años de esas 2300 años. Pero, aunque ya tenemos la fecha de inicio y por tanto podemos saber más o menos cuándo termina, que va a terminar por ahí de 1844, si ustedes sacan cuentas, agarran el 457 y empiezan a sumarle de uno en uno hasta llegar a 2300, pues nos lleva más o menos a 1844. Cuando ustedes sacan esas cuentas, pues todo bien, ya sé la fecha, ya sé cuál es el tiempo. Yo sé que inicia entonces en esta fecha con el decreto de Atarjerjes y que termina en 1844. El problema es que no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque nos habla de tres cosas y hay que entender esas tres cosas para saber la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Antes que nada, nos habla de un continuo. Y vea, yo creo que esta es la parte más importante. En la grabación que hicimos en la iglesia, Esteban dio una pequeña explicación también, dio un aporte acerca de esto y quiero resumirlo un poco porque es bastante importante. Vean, el continuo. En el continuo nos dirige la mente directamente al templo de Dios. Si ustedes piensan, ahí dice continuo sacrificio, pero es que el texto original no es continuo sacrificio. El texto original lo que dice es solamente continuo. Si ustedes piensan en el texto bíblico, en el tabernáculo, todo lo que se hacía de principio a fin era continuo, no solo el sacrificio. Continuamente usted tenía que hacer el sacrificio, continuamente se tenía que lavar en la pila, continuamente tenía que rociar la sangre, continuamente tenía que cambiar los panes, continuamente tenía que poner el incienso, continuamente tenía que prender las lámparas. O sea, todo ahí era continuo. De cada día usted tenía que estar haciendo esas cosas todos los días, era continuo. Y es que el santuario es el método que usó Dios para poder explicar la obra de salvación. Pero más allá de explicar la obra de salvación, también fue el método que Dios usó para explicar cómo usted se acerca a Dios, cómo usted mejora su relación con Dios. Por ejemplo, aceptando el sacrificio de Jesús, el cordero que muere, lavando sus pecados en la pila, así es como se lavaba el sacerdote en la pila de agua, comiendo el pan de vida, la palabra de Dios, el incienso, orando, la predicación, predicándole a otros, es una de las mejores formas para que ustedes aprendan y también para que se relacionen con Dios. El que predica es el que aprende más. Entonces, todo lo que había en el santuario, que era continuo, explicaba no solo la obra de salvación, cómo es que la persona se salva, sino también que explicaba el método para que el ser humano se acercara a Dios, para estrechar lazos con Dios. Y la Biblia nos dice que ese cuerno pequeño, del cual ya explicamos, entonces no me voy a poner con peros, es la Iglesia Católica, agarró y dañó o pisoteó el continuo. Cuando usted quiere dañar o pisotear el continuo, vea, eso funciona exactamente como cuando intentaron cambiar los tiempos y la ley, que ya lo habíamos explicado.
Cuando cambian la ley, no es que literalmente cambiaron la ley, no es que literalmente en el cielo se agarraron los mandamientos de Dios y se borraron y se escribieron nuevos. No es que el cuerno pequeño hizo eso. Lo que hizo fue confundir a las personas para que creyeran que una ley que no era la de Dios era la correcta. Bueno, pues con el continuo pasó exactamente lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. La pila de lavado, donde el sumo sacerdote tenía que lavarse, es un símbolo del bautismo. Ahora, el bautismo es que ustedes lo agarran así enterito, lo sumergen en el agua como si estuviera muerto en sus pecados, como si estuviera muerto, y luego resucita siendo un hombre nuevo. Y usted tiene que tener entendimiento de que está pecando. Si no, de nada te sirve lavarte de sus pecados. Si usted no sabe que está pecando, ¿para qué lo van a bautizar? Ahora, ¿cuál es el bautismo que enseña la Iglesia Católica? Pues usted te agarra un bebé, que el bebé no sabe ni dónde está, el bebé no sabe ni quién es, no sabe nada, todavía no ha aprendido nada, no sabe ni qué es pecar. Y le echan un poquito de agua en la frente y ya quedó bautizado, listo. Problema resuelto. Pues eso no es el bautismo bíblico, pero fue modificado de esa forma. El pan de vida, la palabra de Dios, pues de principio a fin la cambiaron, incluso la dejaron en latín antiguo para que nadie la pudiera leer. Y cuando ya todos se pusieron a leerla, la condenaron y dijeron que el que leía eso se volvía loco. Y si no, pregúntenle a los católicos viejos. Hasta ahora la Iglesia Católica se pone a leer la Biblia y la arregla a su manera. El incienso, el tipo de oración, no le oran directamente a Jesús como está escrito. O sea, no es hacer una relación estrecha con Dios. Como decía Esteban en la grabación que habíamos hecho, lo que se hacen es ponerse a hacer rezos. O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, y repiten eso como 17 veces, y luego un Ave María, y ya con eso Dios me lo salva a todos. Entonces, cambiaron el método de oración. En vez de tener una relación, de hablar con una persona, inventaron algo repetitivo, constante, una tras otra vez, para poder, digamos que, destruir este continuo. O sea, dañaron toda la obra de salvación y por tanto también dañaron el método por el cual usted consigue una relación con Dios. Usted consigue un método para acercarse a Dios. ¿De acuerdo? Esa es la parte más importante. Lo que cambiaron es la estrechez que usted tiene, la relación que usted podía tener con Dios, porque cambiaron el método para hacerlo. Entonces, eso es el continuo, simple y sencillo, eso fue lo que tiraron por suelo. Significa que al final de las 2300 tardes y mañanas, eso se tenía que arreglar. O sea, en 1844 eso se tuvo que haber arreglado. Lo segundo que nos viene contando el relato es que se hacía algo llamado prevaricación asoladora. Vean, la prevaricación asoladora es una abominación que se hace, es un pecado que se hace, que es tan grande que Dios se aparta. Pero no funciona como ustedes se lo imaginan. No es que Dios tiene niveles de pecado y cuando usted ya llegó a ese pecado tan grande, usted dice, sí, ya Dios se apartó de mí. No funciona así. Eso funciona como en el tiempo de Saúl. Saúl no fue que Dios, él cometió el pecado de perseguir a David y cometió el pecado de ir con la pitonisa, entonces ya ahí sí Dios se apartó de él. No funcionó así. Fue un proceso. Poco a poco fue agravando y metiéndole pecado hasta que el pecado fue tanto que ya él no oía a Dios, ya la relación con Dios era nula. No es que Dios no quería hablarle a Saúl, es que Saúl ya no escuchaba a Dios por más que quisiera. De hecho, no quería, para ser precisos. Eso es una prevaricación asoladora y ha ocurrido en muchas ocasiones. Les pongo un ejemplo. En el diluvio no fue que Dios dijo, esta gente está pecando mucho, vamos a echárnoslos a todos y empezamos de cero. No funcionó así. Lo que pasó fue que los antidiluvianos, las personas que vivieron antes del diluvio, pecaron tanto y se apartaron tanto de Dios, se alejaron tanto de Dios, echaron por el suelo tanto de esa relación con Dios, ese continuo, lo echaron tanto por el suelo, que entonces se apartaron tanto que ya Dios no podía alcanzarlos para protegerlos. Y entonces fue cuando todos los efectos que Dios nos protege de ellos les cayeron encima. En este caso, el diluvio. En Sodoma y Gomorra, pues fuego y azufre. En el caso de Jerusalén, después de matar a Jesús y después de eso, Dios les dio más oportunidad, 3 años y medio más de oportunidad para que se arrepintieran. Y después de eso, los esperó hasta el año 70 después de Cristo, 35 años después, para ver si todavía los hijos que todavía eran pequeños crecían y aceptaban a Jesús. Pero ni eso lo hicieron. Y entonces Jerusalén fue destruida. Ya Dios no pudo proteger a Jerusalén y los romanos llegaron y destruyeron todo. Ha ocurrido muchas veces la prevaricación asoladora. Y eso es en el estado en el que se encontraba el mundo, en una asolación durante el medievo. El pecado fue tanto y se apartaron tanto de Dios, desconocieron tanto a Dios, el continuo fue tan echado, la relación con Dios fue tan echada al suelo, que entonces ellos ya no podían acercarse a Dios y por tanto, sencillamente Dios
ya no podía protegerlos y empezaron a venirles toda la que les vino. Empezaron a venirles pestes, terremotos, que la Revolución Francesa cortando cabezas y les vinieron las 7 plagas de egipcias. Eso fue lo que ocurrió. Eso es una prevaricación asoladora. Y va a volver a ocurrir, pero vamos a hablar de eso después. Entonces, ya sabemos qué es el continuo. El continuo nos dirige al santuario. El continuo es las cosas que se hacían en el santuario que simbolizaban el método de salvación y la forma para acercarse a Dios. La prevaricación asoladora es desechar eso, tirarlo al suelo, a tal punto que ya Dios no nos puede proteger. Entonces ahora tenemos los 2300 días, que sabemos que son simbólicos, entonces son 2300 años, y tenían que culminar en 1844. Significa que el continuo tenía que ser arreglado en 1844. Aparte de eso, la profecía en sí misma nos habla de una purificación. Nos dice que iba a ser purificado el santuario. Ese es realmente el fin de esta profecía. Nos dice que al final de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Para entender esto, usted tiene que entender las fiestas judías. Vean, las personas que hicieron este panfleto del que estamos hablando no entendían muy bien eso. Hay que entender que pues estaban saliendo precisamente de que se echara por el suelo el continuo, no sabían nada, no entendían nada, todo estaba enredado, había mucha confusión. Y pues en medio de todo eso, ellos creyeron que el santuario de Dios se refería al planeta Tierra y la única forma en la que Dios purifica el planeta Tierra es pues viniendo y haciendo la paz del mundo, o sea, desechando a todos los malos y que aquí queden los buenos y que todo sea alegría y la eternidad. Por eso fue que creyeron que Jesús venía. Pero hay un santuario como tal, hay un santuario en el cielo, hay un santuario y sabemos que hay un santuario en el cielo por el mismo texto de Moisés. Moisés dice que él hizo el tabernáculo, Dios lo mandó a hacer el tabernáculo según lo que él había visto. Y de hecho también vemos a Jesús en un santuario. Si ustedes se van al Apocalipsis, el Apocalipsis está de principio a fin hablando de Jesús andando en un santuario. Dice que Jesús entra y hay candelabros, hay mesa de panes, hay incensarios. Y pues eso es el santuario. De principio a fin Jesús anda. No les digo que es un santuario literal, que así se ve, como se ve aquí en la tierra. Puede ser muy diferente. No sabemos cómo es en el cielo, cosas que hombre no ha visto. Pero de que nos está hablando de un santuario, nos está hablando de un santuario. Entonces sabemos que hay un santuario en el cielo. Ahora, para entender esto de la purificación, tenemos que entender lo que son las fiestas judías. Las fiestas judías no fueron cosas que los israelitas de antes dijeron, mira qué bonito, hagamos esto, sí, celebremos Pascua y celebremos, vea, el día de San Valentín, hagámosle. No fue que se les ocurrió a ellos, fue que Dios les ordenó literal cómo celebrarlo, cuándo celebrarlo, de qué manera, o sea, todo se los dio. Está la Pascua y la Pascua es un símbolo, por ejemplo, de la muerte de Jesús. Por eso Jesús mismo muere en Pascua. Jesús muere en Pascua, en el día de la Pascua, exacto. Donde se mataba al cordero, se mató a Jesús. Y también había un día que se llamaba el día de purificación. También se le conoce como el día del juicio o el día de Yom Kippur. Y era conocido como el día de purificación o de juicio porque pasaban precisamente esas dos cosas. Vea, el proceso era así, era muy simple. Agarraban primero a 2 machos cabríos. Un macho cabrío era tirado para suerte, al azar, o sea, se lo dejaban a la mano de Dios, y era elegido para servir de sacrificio, simbolizando a Jesús. El otro era símbolo de Azazel. Azazel es el destructor, el enemigo, o sea, era símbolo de Lucifer. Y ese era enviado al desierto y perdido ahí por un hombre fuerte que lo pudiera llevar sin perderlo. Mientras tanto, el sacrificio del macho cabrío era agarrada su sangre y llevada, pero a una parte especial. Durante todo el año, la sangre era rociada en un lugar que se llamaba Santo. Ahí es donde estaba la mesa de panes, el incensario, ahí estaba el candelabro. Esa era la primera sección del tabernáculo. Y ahí es donde vemos a Jesús en el Apocalipsis. Pero había una cortinita y detrás de esa cortinita había otra habitación especial, donde estaba el arca de la alianza, con la ley de Dios y todo lo demás. Ahí solo se entraba una vez al año en ese día, en el día de purificación. Ese día se agarraba un poquito de esa sangre y se rociaba sobre la tapa del arca del pacto. Y después de eso se agarraba el santuario y se purificaba, o sea, se limpiaba, se agarraba todo lo sucio que había adentro y se sacaba. Y yo quiero que ustedes imaginen, vean, todos los santos días se agarraba sangre de cordero y se rociaba dentro del santuario, o sea, se pringaba el velo, todos los días se pringaba y se pringaba y se pringaba de sangre. Yo no sé si ustedes alguna vez han molido un muerto. Un muerto huele horrible, huele
es inmundo, huele hedionda, esa es la palabra. Por eso es que se ocupaba el incienso en el tabernáculo de Dios, para apartar ese olor. Era necesario. Pero ese día se agarraba toda esa sangre y se limpiaba todo de principio a fin y se sacaba toda esa sangre inmunda para que el santuario quedaba como nuevo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Vean, la sangre nosotros sabemos que representaba la sangre de Jesús. Ahora, esa sangre va cargada con pecados. La sangre de Jesús va cargada con pecados. Si ustedes quieren entenderlo, es muy sencillo. La forma en la que Jesús nos salvó es la siguiente. Jesús asumió o se echó encima los pecados de nosotros, la culpa de los pecados de nosotros. O sea, Él dijo, yo los creé, entonces técnicamente todo lo que ellos hagan o cometan es culpa mía. Ese fue el argumento. Entonces, si ellos se declaran como míos, yo puedo morir por ellos en lugar de ellos. O sea, yo puedo asumir la culpa de esos pecados. Y si usted los pone a pensar, eso puso en jaque mate a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás podía entrar en ese trato. Satanás bien podía entrar en ese trato. Lo único es que Satanás tenía que aceptar ser de Jesús, ser obediente a Jesús. O sea, ser hijo de Jesús. Eso es lo que él tenía que aceptar para que entonces Jesús se pudiera asumir la culpa. Porque si no era de él, ¿por qué se iba a aceptar la culpa? O sea, la culpa no era de él. Ahí es donde entra lo interesante. Él agarra y asume todos los pecados de todos alrededor, de sus hijos, los verdaderos, y se echa la culpa de ese pecado. Pero les hago la pregunta, ¿realmente Jesús es culpable de todo ese pecado? Vean, Jesús no es culpable de todo ese pecado. Jesús no es el culpable. El culpable es uno. Entonces, esos pecados que aceptó de los hijos de él están llenos de su sangre, está llena de ese pecado que tiene que ser lavada del templo de Dios, de ahí del cielo, donde están. Entonces, para poder hacerlo, tienen que ser depositados sobre el verdadero culpable. Y para poder hacer eso, se tiene que hacer un juicio para determinar quién es el verdadero culpable de cada pecado. Eso es lo que se hacía en ese día de purificación. Se agarraba a todo el pueblo, se reunía, se ponía enfrente. Y entonces todos los que habían participado de la obra del santuario durante todo el año eran expiados de sus pecados y salían limpiecitos. Y los que no habían participado eran desechados, apartados y echados fuera del pueblo de Israel. De la misma forma, esto funciona igual. Todas las personas son juzgadas. Se agarran todos los pecados que Jesús aceptó. Y entonces se decide quiénes son de Jesús y quiénes no son de Jesús. Quiénes aceptaron a Jesús y quiénes no. Cuando se decide quiénes aceptaron a Jesús, Jesús puede asumir los pecados de ellos. Los que no, pues cargan con sus propios pecados y son, como en el día de expiación, expulsados del pueblo de Israel, expulsados fuera. Pero los pecados aún así no son culpa de Jesús. No caen sobre Jesús. Jesús no es el verdadero culpable. Entonces él tiene que depositar esos pecados sobre el verdadero culpable. Ahí es donde entra el otro macho cabrío. ¿Recuerdan el que les dije que había sido tirado al desierto? Bueno, pues ese otro macho cabrío que representa a Lucifer, sobre él tienen que ser depositados todos esos pecados que fueron limpiados del santuario. Todos los pecados que se cometieron, y fueron clavados a Jesús o culpados a Jesús son depositados sobre Satanás. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento? Bueno, es muy sencillo. El argumento de Jesús es: todos estos hijos míos, desde Adán y Eva hasta los que están oyendo esto, hasta los que estaban en la iglesia oyendo la grabación original que se perdió, todos ellos que aceptaron a Jesús no hubiesen pecado, hubiesen seguido siendo fieles a Dios si Satanás no hubiese pecado, si Satanás no los hubiese engañado o no los hubiese timado. Yo sé que el pecado no es justificado, el pecado no se justifica. Usted no puede justificar su pecado. Si no, no sería pecado si se pudiera justificar. Pero el argumento de Jesús es que ellos nunca hubiesen pecado si Satanás no los hubiese hecho pecar. O sea, pecaron porque quisieron, pero por culpa de Lucifer. En ese caso, en esa situación, Jesús puede agarrar esos pecados y depositarlos sobre el culpable verdadero que es Satanás. Y ustedes me dirán, pero ¿y entonces la muerte? Bueno, pues que Jesús ya murió, ya se dio el trato de: esto fue culpa mía porque yo los creé, entonces yo muero por ellos. Ya Jesús murió, ya cumplió la cuota, ya pagó la multa de policía por no andar con riteo y con marchamo, ya lo hizo. Entonces ahora simplemente es depositar esa suciedad sobre Satanás, junto con los pecados que ya de por sí son de él. Entonces, exactamente
al final de las 2300 tardes y mañana tenía que aparecer un pueblo o tenía que aparecer algo que curara ese continuo que se había perdido, que quitara esa prevaricación asoladora y que hablara acerca de esa purificación del santuario. Por eso es que esta profecía es tan importante, porque esta profecía nace de también el nacimiento de la iglesia adventista. Cuando nace la iglesia adventista, cuando nacen los mileristas, que después evolucionamos en lo que somos ahora, adventistas, cuando nace la iglesia de esa forma, es en el mismo momento cuando todo esto se arregla. Y les voy a explicar cómo. Vean, el continuo. Les había dicho que era eso que no se entendía muy bien, eso que la relación con Dios que se había perdido, cómo era la obra de salvación y que la iglesia católica había cambiado durante el medievo y demás. Pero habían pequeñas iglesias que enseñaban pedacitos de la verdad. Estaban los bautistas que enseñaban el verdadero bautismo. Estaban los luteranos que enseñaban la verdadera justificación por fe. Estaban, en fin, varias iglesias pequeñitas por acá y por allá, todos con un pedacito de la verdad. Pero no había una iglesia que englobara todas esas verdades en una sola y que las enseñara. O sea, que reparara el continuo, que fuera un centro de luz para que los demás pudiesen llegar y entender cómo relacionarse verdaderamente con Dios. Eso es lo que hacen precisamente los mileristas, precisamente los adventistas en 1844. Explican, arreglan el continuo. No solo el bautismo, no solamente la justificación por fe, no, es todo. La palabra de Dios, cómo se entiende, las profecías, la predicación verdadera, la oración verdadera, que no es un rezo, no, es hablar con Dios, es interactuar con Dios, la ley de Dios, todo el templo de Dios de principio a fin. Todo es vuelto a edificar con la iglesia adventista. Entonces se repara el continuo. Arreglando el continuo, nosotros también encontramos que nuestra relación con Dios se acerca y podemos acercar al resto de la humanidad a Dios. De esa forma, la prevaricación asoladora, que es la que aparta a Dios, también se arregla porque ahora Dios se está acercando, o mejor dicho, el ser humano se está acercando a Dios de esa forma. Y anunciaron la purificación del santuario. Anunciaron precisamente esa obra de juicio, el inicio del juicio. Y vean, esta prédica, esto de las 2300 tardes de mañana, es enorme. O sea, para darlo en media hora, que yo creo que ya me pasé, yo creo que ya me pasé. Sí, ya me pasé por 2 minutos. Bueno, para poder darla completa, ocupamos, sí, yo calculo que una semana, de 1 horita cada semana. Así como para darla enredada, porque tiene para más. No hablamos del librito que es amargo, no hablamos de muchas cosas que tal vez ustedes tienen en la cabeza y que quieren saber, pero es porque todavía no toca. Eso está en el Apocalipsis, en este momento estamos hablando de Daniel y hasta aquí llega lo de Daniel con las 2300 tardes y mañanas. Después hablaremos de eso, después hablaremos del juicio ya con más cuidado, cómo funciona el juicio, cuándo es que sucedió, de qué forma, eso viene en el Apocalipsis. Y nosotros vamos a explicar todo, porque el panfleto de 1844, hermanos, el panfleto de 1844 no explica nada más esto que hemos visto, la estatua y las bestias y 2300 tardes y mañanas y ya. No. El panfleto de 1800, si ustedes lo ven, es más, se lo voy a poner. Si ustedes lo ven, el panfleto de 1844 habla de todo. Habla de todo el Apocalipsis. Ahí está el dragón con 10 cuernos y las estrellas que son jaladas por su cola. Ahí están las trompetas. Ahí está el mensaje de los ángeles. Ahí está todo. Entonces vean, vamos a agarrar todo el Apocalipsis. Si ustedes no entendieron alguna cosa del Apocalipsis, yo les aseguro que van a entenderlo ahora sí, si ponen atención. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga. Tengan un hermoso resto de día. Bueno, no sé si es de día o de noche porque eso está grabado. Pero Diosito me los bendiga un montón. Merry Christmas a todos. Y que Diosito me los acompañe. Espero que les sirva.